Pedro, hablar de todo. Decidió, ¿cuál fue la decisión? Vete a Tarso, a tu pueblo. Te vamos a llamar. Tú te atendes con el teléfono, vamos a llamar, de tu número, te vamos a llamar. Y los años pasan. Nunca lo llamaron. ¿Le vieron? Como hacen ahora, párrocos, obispos, ¿cómo no? Y no estar a pelear que el apóstol de la palabra, que la apología. Tiene razón. Pero, ¿cuándo se llama? Y pasan 30 años, 40 años, se murió él, se murió su hijo, su nieto. Y nada pasó. No hay nada. ¿Dido? Sucedió con San Pablo. Por eso pensar en soñar en una unidad, sí, me gustaría, pero no existe. Sálvese el que pueda. El que puede salvar se pierde. En la vida así es. 3 hermanos, uno es gobernador, el otro es limosnero, otro está en la cárcel. ¿Y qué vas a hacer? Esta es la vida. Hay que estar atentos, ¿sabes? Un poco de fatalidad, de cosas que uno no piensa y todo. Otra cosa, depende de uno cómo se mueve. ¿Se cae en la trampa o no cae en la trampa? Entonces, si uno pone como base de su vida la palabra de Dios, tiene algo, saber, debido. Entonces, te toman el pelo. ¿Y qué cosa vas a hacer si te engañan? Hay engaños en la medicina. Hay engaños los abogados. Dice. He visto tantos casos de gente que se ha muerto, está enfermo, porque se equivocó el doctor. Se equivocó el abogado. No supo defender. Algunos abogados tienen que decir, yo, que no soy abogado, ¿cómo tiene que hacer? Es posible si ese abogado ha estudiado, no se mueve. Distintos casos, yo tengo que decir al abogado, ¿cómo tiene que hacer? No. Está tomando el pelo, no te das cuenta. Entonces, hay abogados burros, sacerdotes burros, hay de todo, en todas las profesiones. Algunos llegan a tener el título, pero no son capaces. Solamente estudiaron porque los papás tenían dinero. Ahora, como decían ustedes, para la universidad hay que pagar tanto dinero, no tiene, ¿qué vas a hacer? Albañil, ¿qué vas a hacer? El otro tiene más oportunidad, es abogado, sacerdote, es obispo. ¿Qué vas a hacer? El dedito. La vida es estar abusado, conocer, pensar, tener alguna base, algo. De otra manera te toman el pelo. La vida así es. Así es la vida. Se equivocar, esta vez se equivocar. Y tú pagas. ¿Qué vas a hacer? Perdió el juicio, tú vas a la cárcel. ¿No? Y el que era bandido está libre, camina. Una vez me contaba un apóstol de la palabra, estaba en Acapulco, un accidente pero provocado por un tal señor. ¿Qué hace? Siendo riquillo de allá, rápido, viene la policía, hablar un poquito, da razón la culpa al otro, un pobrecito, y razón al riquillo. Cambia las cosas y todo. Casualmente estaba el apóstol de la palabra, se acerca, dice, la credencial, yo soy representante del arzobispado. Esta cosa no termina aquí. Los demás ni leían el apóstol de la palabra, vieron el escudo. Dice, mira, esta mañana sale a la prensa, vamos a defender nosotros. Entonces el policía dice, no, aquí ahora sí que la cosa se pone seria. Entonces, dice, no, hablar con el otro, no, aquí no, hay testigos, hay mucha gente, así que... Entonces, el riquillo tuvo que pagar los gastos del carro que se había roto. Había roto los 2 carros, pero el riquillo tuvo que pagar al pobre. Entonces, el pobre iba a pagar al rico y ir a la cárcel. Esta situación, aquí está el problema. La vida es así. También la iglesia es lo mismo. Tú no sabes, y va adelante. Tu papá, grande católico y todo,
pero tú no sabes, cambia de religión. Y tus hijos son pastores y cosas. La cosa es. El que tenga más salido, que trae más vino. Vamos a hacer. La vida así es, pensar la unidad, cosas, está bien, son ideas así, pero la mera hora. Caso de San Pablo. San Pedro, los demás tenían miedo. Este habla demasiado, este es uno que grita, uno que habla, uno que es inteligente, uno que piensa, uno que tiene la capacidad. Entonces, mejor que esté descansando. Que se dedica a orar. Pero no se meta, entonces quedamos atrás a nosotros. Esto sucede, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en cierto momento se oyen noticias de Antioquía. Antioquía, ¿cuántos cristianos? Entonces los apóstoles deciden, tú, ¿cómo se llama? Bernabé, echa un vistazo allá, tú te encargas de esta comunidad de apóstol, ¿no? Él va allá. La primera cosa que piensa, ¿cuál es? Pablo. Este sí que sabe, este sí que tiene agallas, este sí que es bueno. Pero los demás le habrán dicho, cuidado, que este te va a quitar la chamba. Es un tonto. Tú a la mera hora, una patada y te vas a volar. Él es capaz. Y así sucedió. Eso es la historia. ¿Entendieron? Bernabé va allá, lo llama, corre inmediatamente, predican, cosas así. Ciertamente, el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Pablo. Quiero que vayan a predicar otra parte. La comunidad estaba establecida, se arregló todo y se van. Pero la gente misma hacía caso a San Pablo, no al otro. El otro era alto, era una grande personalidad, una cosa. Y San Pablo el chaparrito, pero hablaba, gritaba, reunía a la gente, explicaba. Y decía, ciertamente San Pablo se fastidió, contigo, tú eres muy calmado, yo tengo prisa. Entonces me vas por tu cuenta, yo por mi cuenta. Sí, San Pablo ya no se habla de Bernabé, no sabemos quién fue Bernabé. Todos hablamos de San Pablo. Pero en vez de Bernabé, haber lanzado a San Pablo. Haber creído en él. Haber lanzado a San Pablo. Por la capacidad de un sacerdote, de un obispo, de un apóstol de la palabra, ¿cuál es? Lanzar a otro. Lanzar a otro. Pero es posible esto. ¿Quién se avienta a este problema que tenemos? Aquí está el problema. Lanzar a otro. Más capaz. Meterse en segundo lugar, tercer, cuarto lugar. Meterse a vender chicos por la calle. Si el otro es más capaz, aviéntalo. Vale posibilidad. Pero aquí se ha bloqueado mucho nuestra labor. ¿Por qué? Porque las que están más presentes son las hermanas del instituto en muchas partes, pero no lanzan a otro. Quiere ser nombra a otro hermano. ¿Quién es más capaz? Tiene un nombre. Se va a la posta de la palabra, se pierden todas las comunidades. No dicen ni los nombres, no sabemos quiénes son, no sabemos ninguna información. Se perdieron ya. Viene otra gente, ma muevan. En Sudamérica, vamos a ver Europa, no se puede. ¿Dónde yo puedo? ¿Qué veo? Veo uno rápido. Que yo fui a posta la palabra en el Nuevo Laredo. Llego allá con Víctor. Padre, yo fui a posta la palabra antes que estuve aquí, estuve allá, me casé, después estoy aquí. ¿Tú cómo te llamas? Así. Un papel rápido. Yo tengo una hoja, escribo. Nombrado coordinador diocesano. Rápido. A ver, pero si Víctor nombraba eso, ni pensarlo. Es el coordinador y basta. Rápido diocesano. Se mueve, empieza a ver grupos, empieza a ver cosas, claro. Sí, pero que el otro. No, yo lanzar ahora no soy, ¿para qué estoy yo entonces? Son problemas esta capacidad de lanzar a otro.
me quito el puesto. Una vez estaba en Ecuador, qué cosa, ma por siempre tantas gruppi, he estado yo tantas partes. Veo una señora que en un certo momento se consagra a alguien de Guatemala y viene de allá, viene a Guatemala, así, con villanos. Y me dice, papel, directora nacional del movimiento cristiano apóstol de la palabra. Y como ve, busca que tú nombras encargada de apostolines, encargada de UMAP, encargada de diocesano, tú nombras. Porque los demás no van a nombrar, ¿qué van a nombrar? Está vivo para qué. Le digo, este problema que tenemos en la iglesia, lanzar a otro, avienta a otro. Sí, pero ¿para qué estoy yo? Le digo, a veces se pierden tantas oportunidades. El estilo diferente de algunos que usted mencionaba. ¿Qué hace el pastor? Pastor, yo también, el mismo pastor se da cuenta, ¿tú de dónde eres? Yo soy del pueblo de allá, San Cipuedes. Busca la lista, aquí este pueblo no aparece aquí, no hay ningún grupo nuestro. No, te encargas tú de formar un grupo allá. Sí, ¿cómo vas a ser pastor? Yo voy a ser pastor, no soy digno. No soy digno, nadie es digno. Tú, prepárate, eres pastor. Te doy la dignidad. Muévete, ríe a la gente. Y todo el dinero es para ti, todo. Ofrenda, 10%, el 10%, para ti. Tú puedes vivir así, con esto de que vivir. Le digo, el otro se afiente, ya está, otro grupo, otro 15, 20 personas, ya está. Otro, tú no eres, tú también, pastor. ¿Qué hizo el cura Hidalgo? Una vez iba con su carroza, la revolución había empezado ya, problema, guerra, cosas. Se presenta un sacerdote, Morelos. Yo soy sacerdote, yo soy párroco de allá, estoy a sus órdenes, yo también quiero la revolución. Busco un papel, rápido. Te nombro teniente general de todas las fuerzas revolucionarias del sur. No había ni un soldado, nada. Pero con este nombramiento, Morelos vaya, empieza a mover la gente. Yo soy teniente general, todo el sur, soy yo. Empieza a reunir como un ejército. Empieza a atacar. Si uno no tiene nombramiento, ¿cómo hace a moverse? ¿Entendí? Tú haces una parte, hay uno, que tú sabes que hay uno en Canadá, ¿y qué estás esperando? Hay uno en Canadá, escribe una carta. Dice, yo, coordinador de aquí, nombro a ti, coordinador general de todo Canadá. No hay uno solo, pero con este nombramiento se mueve. ¿Entendido? Va con lo mismo, yo soy coordinador nacional, director nacional de Apóstoles de la Palabra. Y quisiera, cuando por aquí, pero no tengo realmente, quiero primero que usted me autorice para trabajar, digamos que sepa que, bueno, trabaja. Empieza a formar un grupo aquí, un grupo allá, y otro, nombra, cuando Dios es santo, parroquial, a uno que por allá, ¿entendido? Y él se mueve, hace cualquier cosa, algo, ¿entendido? Entonces este es un problema que tenemos en la iglesia. Se toma la jerarquía como poder, autoridad. Yo quiero todo, no parte, no, todo, yo quiero todo. Pero imagínense, ni diácono, ni otra cosa, no, yo todo. Entonces aquí está un problemón. Entonces, señor cura, yo quisiera, yo soy del movimiento tal, yo quisiera, ¿cuál es el problema? Déjalo. Vamos a los hechos, vamos a ver. Está bien, señor, ponte de rodillas. Señor, bendice a este pobre tonto que está aquí. Que haga algo, que se mueva. Que haga algo. Y después me avisas, tú haces como tú sabes. Después me avisas, manda un informe. Y cuando sé que este cuarto ya tiene 7 personas, que otros que empiezan a hacer algo, ¿entendido? No, que son muchos grupos, ya se desperdició todo.
No puede ser cardenal de Tegucigalpa, dijo el pueblo, no, nadie tiene derecho a parar a uno, nadie tiene derecho. Cada quien haga lo que pueda, aviéntase. ¿No? El problema que tenemos nosotros muchas veces, tú quieres hacer ¿qué licenciatura tienes? ¿Tienes licenciatura en teología? No. ¿Tienes licenciatura en Sagrada Escritura? No, ¿qué cosa vas a enseñar? ¿No tienes licenciatura? No, deja. Van a la escuela diocesana, ¿no? Se bloquean, porque y los demás creen, naturalmente, se dejan asustar, ¿no? Si uno conoce documentos de la iglesia y todo, no me deja absolutamente. Pero no sabe, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí vemos ciertos problemas que siempre están en la iglesia, Si nosotros vemos los movimientos que están dando vida a la iglesia, normalmente son laicos los que han constituido esto. O algún sacerdote ha hecho alguna cosa, pero los laicos son los que mueven, todo lo que se mueve no son sacerdotes, son laicos. Porque si se ve que la iniciativa è una cosa esto que tú trabajas en una parroquia como uno cualquiera. Sí, no tengo tiempo, está ocupado el salón ocupado. ¿Qué cosa vas a hacer si ocupas el salón? Tú no puedes reunir. La cosa es que tengas tus salones. Ahí está el problema. Por eso los neocatecúmenos, donde se están desarrollando, tienen todas sus instalaciones. Los mismos del grupo aportan, se construye. Se reúnen en sus instalaciones, no cosa de la parroquia, cosa de la diócesis, no, en sus casas. Ahí avanza, tiene su casa, tiene que necesita, ¿entendieron? Entonces, el laicado así es, porque de manera los demás se aprovechan, no te dan oportunidad, no te dan, ¿dónde vas a reunir? Hoy, por ejemplo, me he visto un correo que me mandan de Sosocotla, allá por Chiapas, ¿no? Y que dice, un promotor de la fe, regala al movimiento, el mismo promotor de la fe, él, un solarcito, muy chiquito, que tiene 14 metros por 8, una cosa sencilla, ¿no? Pero lo regala, dice, lo más pronto. Digamos, pero con el notario, entonces, sí, tiene papel, que vaya un representante de la R, que es la asociación religiosa, la R, es Luz María Pimentel. Ella se traslada allá, va al notario, su papel, a construir rápido. Ellos mismos, los promotores, con iniciativa de allá, prometen un salón donde reunirse cuando quieren, la hora en que quieren, ¿no? Como quieren. Abajo un salón, arriba pueden hacer unos cuartos, hacer cualquier cosa, entonces se reúnen, entonces organizan, hacen algo. Nosotros mismos a Costa Parapa estamos construyendo en Merced un salón, digo, para que hay reuniones, gente de allá mismo. El padre dice, no, el otro que si tiene su salón, tiene su casa y todo, reunimos cuando queremos. ¿Entendieron? Y el alcalde tiene que moverse. Nosotros, por ejemplo, en Puebla tenemos casa, pero ¿qué pasa? El obispo no quería, que sea el nombre de la diócesis. Y el nombre de la diócesis en cualquier momento dice sale, porque tienen que meter las monjas del Sagrado Corazón. Entonces se necesita, aquí está la cosa, que si somos seres humanos. Entonces aquí hay que estar abusados. De manera que tomen el pelo, que va bien, va mal, intereses personales. Hay muchos intereses personales. Así es siempre la historia de la iglesia. Todo el problema de Lutero no es que no entendían, es que cada quien entendía. ¿Y por qué se provoca esta división? Uno dice una cosa, otro dice otra, se pelea. Y tenemos problemas grandes. Por eso, el saber tomar decisiones, las autoridades, un concilio, una reunión parroquial, una reunión, es importante. Porque a veces se pagan las consecuencias durante 1000 años, 2000 años. Eso se trata de una cosa que ha sido más, con consecuencias largas. Le dieron, si se decide mal. Por ejemplo, yo he criticado el Concilio Ecuménico Vaticano II en los documentos sobre el ecumenismo.
¿Y por qué no escribir una frase para decir, el diálogo es con los que aceptan dialogar, los que nos atacan, apologética? No, para aparentar seguridad, para aparentar en todo, solamente ecumenismo. Se quitó los seminarios, el apologética, se quitó todo, tenemos sacerdotes impreparados. Solamente diálogo, amare, sí, quiere ir a una reunión con los evangélicos, va con ellos, quiere ser testigo de va con ellos, es lo mismo. Así me entiendo. El catolicismo se hunde. Sacerdotes que llevan ellos, contratan camiones para ir, porque un pastor allá, es lo mismo. Padres están cambiando de religión, es lo mismo. No entendieron restablecimiento de la unidad, no desparramar todo, no romper toda la unidad de los cristianos. No entendieron. Pero nadie se atreve a decir, no entendiste, estás mal, porque después se publica en el periódico, se la dice, van a atacar al obispo. Está bien, es lo mismo. Nadie se mete, porque eso van a criticar como atrasado, lo van a criticar, está bien, lo mismo. Tanto, no va a pagar nada. Si la parroquia se hace protestante, cambia de parroquia. ¿Cuántas parroquias hay? Hay párrocos que tienen 3 o 4 parroquias, pues es el problema. Te dan una parroquia. También en Europa hay párrocos que tienen 2 o 3 parroquias. Puede ser profesor, son parroquias chiquitas, de 1000 habitantes, naturalmente. No, pero tienen 2, 3, 4. ¿Cuál es el problema? No. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante con la historia de la Iglesia. Han visto el siglo I, San Pablo, bien, hemos visto ya también cómo los bárbaros presionaban sobre el imperio, como ahora Centroamérica, México, los demás presionan sobre Estados Unidos. La misma historia se repite. Ya que ¿entendieron? Es decir, el problema no es tan complicado. Imagínense los pueblos de México, de Sudamérica, Centroamérica, que presionan sobre el imperio, ¿no? Sobre México, sobre Estados Unidos. También de África, de Asia, presionan sobre Europa. A Italia llega cada día, cada 2 o 3 días, llegan barcos de África, de Asia, también África, Asia también. En Italia no es como aquí, hay más herido cristiano, no se puede disparar, no se puede, son gente que busca libertad, son gente que busca trabajo. Entonces, el ejército italiano, la marina italiana, espera en el mar. Cuando ve, se acercan directamente para llevarlos al territorio. ¿Entendieron? ¿Y quiénes son los que organizan esto? Son bandidos, son desgraciados. Que la gente que quiere ir a Europa paga, vende todo lo que tiene, entra en estos barcos. Un barco que puede tener 100 personas, 300, 400 personas, pagan, se va. Y después el mar abandona, busca su lancha chiquita y se regresa. Son barcos viejos, entonces ¿cuál es el problema? Entonces se muere tanta gente en alta mar. Entonces cuando están en territorio donde puede entrar la marina italiana, llegan inmediatamente barcos, aviones que andan viendo. Entonces entran sobre barcos grandes, naturalmente, de la marina y van. Y está una isla, Lampedusa, un millar de gente. Y de allá, como se pasa un poco de tiempo y todo, se dan papeles y todo, y sale al territorio italiano y ya se va a toda Europa a buscar. Así es, todos los días, millar de gente. Y el Papa ha ido allá. Son gente que busca trabajo, que busca vivir. A veces hay persecuciones, a veces hay
guerras, ¿no? Estilo diferente. Pero entonces así sucedió con el Imperio Romano. Allá había riqueza, había ya cultura, había, digamos, carreteras, había una vida, no, sin carreteras, sin nada, no, una sociedad organizada. Entonces, presionan y después oficialmente, ¿no? Se organizan ejércitos, se organizan fuerzas grandes que entran y conquistaron poco a poco. Cayó el Imperio Romano. Y entonces estos crearon en la iglesia un problema, porque antes eran romanos con cierta cultura, con cierto sistema de vida, ahora entran estos pueblos bárbaros, hay que tratar de acercarse a ellos, conocer su lengua, conocer su costumbre, para que entiendan. Entonces, traducir toda esta cultura romana a un lenguaje que ellos entienden, que ellos pueden captar, ¿no? Y entonces el catolicismo tiene problemas, que entiendan mal, que se forman otras ideas, ¿no? Era un riesgo. Y después hay otra parte, se profundiza la verdad del Evangelio y surgen ya problemas. ¿Jesús es Dios? No es Dios. Otros también los sacerdotes, obispos, claro. No es la primera criatura de Dios. Ahora, persona, naturaleza, conceptos, se empieza. Entonces, interno de la iglesia, herejías, errores, gente que entiende bien, concilios, reuniones para definir. Y al mismo tiempo tenemos mártires. También tenemos el problema a principio del primer siglo. En el primer siglo tenemos, el segundo siglo ya de cristianismo, ya tenemos gente de cierta importancia, los que continuaron la obra de los apóstoles, padres apostólicos, quiere decir que viene después de los apóstoles, los que tuvieron como maestro a los apóstoles y que transmiten a otros las verdades, padres apostólicos. Después también vienen padres apologéticos, porque frente a los problemas presentados por el paganismo, había que defenderse. Después tenemos apologistas que defienden la fe frente a los filósofos paganos. Ellos tienen que decir cuál es la doctrina. Era gente culta de parte del imperio y de parte de la iglesia, que entre ellos. Pero hoy en día, cuando hablamos de apología, no hablamos de estar a pelear contra los demás, es otra cosa, otra situación. Es de convencer a los católicos a conocer su fe, diferente. Pero muchos que han estudiado la historia y no ven la cosa actual, están ciegos, ven el pasado, dicen, no, la apologética no, porque eso era pelear contra los demás. No es así. Hoy la apologética es convencer al católico de su fe, de manera tal que no se deje confundir con los que no son cristianos, pero no son católicos. Entonces aquí está. Por otro lado, así que dentro de la iglesia se desarrollan también otros herejías en la iglesia, porque al profundizar el dogma, la verdad viene. Primero, son herejías cristocéntricas, quiere decir, herejías que se refieren a Cristo. Si es Dios o no es Dios. ¿Cuál es su relación con el Padre? Todo esto son las herejías. Aclarar que Jesús es Dios, no es la primera criatura de Dios. Después viene el Espíritu Santo, enseguida.
El primero, cristocéntricas, la naturaleza de Cristo. Ella viene muchas, van a ver ustedes mucha diferencia entre un grupo y otro. Pues hay que leer después, no tenemos tiempo para eso. Lo importante es entender la historia como va adelante. Después viene el Espíritu Santo. Primero se aclara el problema de Jesús. Viene el Espíritu Santo. Si es una persona o es una persona, ahora los que están reuniéndose estas herejías, testigos de Jehová, que han retomado las antiguas herejías. Han retomado esta herejía para decir que Jesús no es Dios. El Espíritu Santo no es una persona. Retomado antiguos herejías. Arrianos. Pero el problema era que los obispos arrianos, sacerdotes arrianos, que no creían que Jesús... ¿Y cómo se salvó la iglesia en aquel momento? No es muy importante. Fueron los laicos, fue el pueblo, que cuando empezó a escuchar a un obispo decir que Jesús no era Dios, el pueblo se enaltecía, perdía la paciencia, invadían las catedrales, invadían los templos y los sacaban a patadas. Queremos otro obispo, esta quita realmente ayudas. Así que hubo pleitos propios, comunidades cristianas que se enfrentaron con los sacerdotes, los obispos sacaban del pueblo. No, Jesús, sin estudio, no era gente por tradición, por sus padres que le habían dicho. Él decía, ¿cómo Jesús no es Dios? Es Dios, es nuestro Dios, él come las escrituras. Tenía no estaba todavía el Nuevo Testamento ya establecido, pero tenían escritos. A veces algún escrito que era palabra de Dios, ni sabían ellos que era palabra, era como un escrito de algún teólogo, de algún obispo. Basándose en esto, no es Dios. ¿Cómo lo va a ser Dios? No, pero el otro estudioso dice que entonces, el pueblo ganó la batalla. Que el error se había metido ya en la clase culta, los sacerdotes obispos. Un problema serio. Como hoy en día, ¿quiénes están defendiendo al pueblo católico? No es la jerarquía. La jerarquía se lleva bien con los que no son católicos, se lleva bien. No quieren pleito, se llevan saludos, pero superficial, no es que dialogan de así nomás saludarse. Pero es el pueblo. Cuando es que su hijo está cambiando de religión y el padre dice, lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Papá dice, ¿cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo. Que cuando mi hijo se hace testigo de Jehová, o nosotros nos cambiamos a testigo de Jehová, o no viene a la casa. Somos ancianos, así, o te cambias, o ya. No cuente con nosotros. Y si no son gente que respeta, que hay que respetar. No. En Italia, una familia, en un pueblo cerca del mío, tenía un hijo misionero en la India. Anciana la señora, 70 años, se queda en la casa, sus hijos van al campo, su esposo también van al campo, y se daban cuenta de que una muchacha, testigo de Jehová, prácticamente se la pasaba en la casa, sin cobrar nada, todo regalado, todo gratis, por amor, por servir a Dios, porque la otra era anciana, prepara la comida, la limpieza, sin cobrar. Y los hijos se burlaban para comenzar a la abuelita. ¿Qué cosa era comer? Además, un hijo sacerdote, pues está chiflado. 1 año, 2 años después, la abuelita anuncia, ya me acabo de bautizar, soy testigo de Jehová. Todos los bienes pasan a los testigos de Jehová. Notario, todo, firmar. Usted tiene que dejar la casa, la calle. ¿Por qué? O se cambia a testigo de Jehová. No, porque cambiarse, bautizarse. O sale de la casa. Ma aveva avuto
el hermano, que tu hijo, que sacerdote. No quiero ni ver. Primero se bautiza el testigo de Jehová, después venga a ver. Llega su hijo, no pude ir a la casa. Tiene que bautizarse. Entonces vivía en el curado. ¿Quién sabe qué hizo? Yo no se lo pregunté, lo conocí, pero no lo pregunté. Se murió la mamá. Rezó para que se muriera pronto la mamá. Se murió. Con eso todavía no había hecho el espíritu de notario, no había hecho nada, se murió. Pero no lo dejemos todo. Las manos de Dios, hagamos algo. Pero piensa nada, que es lo mismo, que es lo mismo. Pero este seminario no se estudia por qué, es lo mismo, basta llevarse bien con todo. ¿No? Con el concilio no se metió una nota, ma explica una nota. Juan Pablo II escribió una encíclica, Autunum Sic et Otium, una sola cosa, doctrina correcta, pero mete una nota, escribe una cosa. Entonces dice, esto es con relación a los que respetan, dialogan. Los que nos atacan, que conozcan los católicos su fe, conozcan las bases, no se dejen confundir, no se pone esto, para no parecer atrasado, para ser moderno, ser así. Conclusión, tantos católicos. Padre, pero cuando sucede con esos documentos, yo pienso que también los obispos que de alguna manera participan para que se hagan esos documentos, no les interesa, vienen de sus diócesis donde está esta problemática. No sé, pienso en América del Sur, obispos por decir de Brasil, obispos importantes que participan en este tipo de reuniones, y cómo no tienen fuerza o no quieren exponerse. Es una cosa que había que estudiar. En el concilio, que no había brasileños, que no había mexicanos, ¿sí? Que no había otros, que había peligro. Se callaron, o los callaron, o se callaron y votaron. ¿Qué te pasa? Errores que se pagan durante 1000 años, 5000 años, 10.000 años, se pagan, estamos pagando. Hicieron el error y nos estamos pagando. Nos encontramos sacerdotes que no entendieron. Y claro, un obispo no quiere meter un documento que mañana se conoce, donde dice, cuidado, hay que prepararse, hay que ser... ¿Qué van a decir de mí? Que estoy atrasado. Yo me enfrenté al problema. Número 1, padre Amaturi. Los demás, nadie quería enfrentar el problema, todos tenían miedo. Y el obispo de San Andrés Tuxtla, yo estaba en la diócesis de San Andrés Tuxtla, como diocesano, pertenecía a la diócesis. Porque al fundar el movimiento tuve que dejar apóstol de la palabra, los componianos, los apóstoles de la palabra. Entonces allá, el obispo de allá que aprobó. Entonces yo escribí Diálogos con protestantes, el primer libro que enfrentó el problema. El pobre obispo leía, sí, es... ¿Cómo hacemos? Y el Papa que dirá, mira, el Papa, déjalo en paz. Tú hay que defender tu diócesis, tú eres obispo de aquí, no de Roma. Deja que el Papa diga lo que tú tienes que defender tú que... Está bien, aprobado. Y estaba con miedo, temor. Por fin sale el libro. Y propio, cuando llegaron los primeros libros, había una reunión importante, no recuerdo qué cosa, en Acayuca. Y estaba el obispo, otros obispos estaban. Yo rapidito, como llegaron los obispos que yo conocía, entregué a uno, entregué a otro. Y durante la ceremonia, mientras los oradores hablaban, los obispos estaban con mi libro. No estaban nada, me estaban diciendo. Durante la ceremonia, yo pensé, mándame 500 a la diócesis, porque yo quiero llegar a todos los sacerdotes, más a los líderes. Es otro. Mándame 1000, mándame 300, mándame... No es mi interés esta cosa, ¿no? ¿Cómo termina la cosa? Ya el obispo se dio cuenta de esta cosa y dice, ¿qué están diciendo? Están en favor, en contra, ¿qué cosa? Cuando termina, van al obispo,
qué libro interesante. Esto que necesitamos nosotros. Lo que todos estaban allá, todos en favor. Entonces me avisó, yo mandé a todos los obispos de México, me avisa, dice, interesante eso que tú escribiste allá. Dice, todos me vienen a felicitar, la mayor parte, casi todos. O después me nombraron a mí, encargado de parte del episcopado de este problema de la secta. Unos años después, 3 o 4 años después, me encargan a mí. Para decir, pero también en Italia, traducimos al italiano, sale en Italia, y el obispo, ¿cómo? En italiano lo trovo. Bueno, por fin, está bien, apruebo. Una rivista de teología de Bari, los dominicos de Bari, sale un ataque tremendo contra el libro. Ma che cosa, me he regresato lo di antes, era una facoltà ecumenica, chiamata ecumenica, imagínate. Atacar, ma no, ese sistema, atacan. Cuando llegó la revista a mi diócesis, allá estudié yo filosofía, estudié todo, así que mis compañeros se dieron cuenta qué cosa, se reunieron entre ellos, mandaron una carta al rector de la facultad de teología, al director de la revista, diciendo, mira, o rectifica al próximo número esta cosa, tiene que reconocer que fue un error de ustedes, o esta diócesis no entra en esta revista. Entonces el rector tuvo que decir, no, que no lo leí, que fue un encargado, que de por sí, por su cuenta escribió, entonces rectificó. O no entra la diócesis. Y tuvieron que rectificar, tuvieron que asustarse, causa problemas. Porque algunos, porque según el concilio, no, apologética, no. Quiere decir, algunos entendían que se cambio de religión, que haga lo que quiera, es lo mismo, ya cambió, como si hubiera otra iglesia, la iglesia de antes, ¿cómo es teología de estudiar de teología? La iglesia no puede cambiar, no es una ruptura, con el concilio la iglesia de antes no vale ya, por una nueva iglesia, no puede haber, es la misma iglesia que tiene que seguir adelante. Lo que se definió antes no se puede cambiar, lo que es doctrina, ¿entendieron? Entonces no se puede cambiar. Entonces, muchos no captaron el papel. No se aclararon tantas cosas. Fue la conquista lenta, también el pueblo, la gente, que no conoce teología, no conoce cosas, como yo soy católico, nosotros somos católicos, ahora resulta que los hijos pueden cambiar, pero después te obligan a cambiar. Tienes que cambiar de religión, no, tiene que cambiar a la fuerza, o los hijos te abandonan. A ver, mi religión no me permite vivir con paganos, son paganos, y no puedes vivir. Tú eres anciano, te abandonan solo. Es un caso que ha sucedido. Viene una vez una, que mi feligresa ya, ¿cómo se llama?, de una parroquia ya, de San Andrés allá, viene, padre, me despido, no voy a llorar, ¿qué cosa? Tengo que cambiar de religión, tengo que ser testigo. Dije, ¿por qué? Porque años que uno ve a un hijo solo que tenía, años que no lo ve, ahora se comunica diciendo que es testigo de Jehová, que nunca nos vamos a ver hasta que yo no me bautice. El día en que yo me bautice con los testigos de Jehová, viene él, pero tiene que estar bautizado. Imagínate. Y yo quiero ver a mi hijo, que tiene nietos, cosas, tengo que verlos, me cambio. Imagínate qué cosa. Una vez, allá mismo, la parroquia que tenía esta diaconía, que tenía José Gutiérrez, un diácono de nosotros, también la misma cosa. Solamente la mamá católica, los hijos evangélicos, adventistas, no sé qué cosa, pero pobrecita, no podía comer con ellos. No podemos comer con una persona pagana. Entonces, comían todos ellos y ella aparte, le daban cualquier cosa. A dormir no podía dormir en la casa. Hicieron fuera de la casa un cosito como para el perro. Yo debía a la mamá, pues no podía. Y cuando murió la mamá, montones de católicos, los 4 hijos, funeral, en la iglesia, los hijos.
entonces, estas cosas, los de arriba entienden o no entienden. Y no entienden porque no están con el pueblo, están con los que van a la iglesia. Pero los que están en la casa, así no conocen, no hacen visitas domiciliarios, no conocen los que no van a la iglesia, son la mayoría, los que van son pocos. Pero los bautizan, los casan por la iglesia. Agarran la limosna. Agarran la limosna, alguna vez que van. No, pero no saben el sufrimiento, qué problema tienen en su casa. Y pues formen a la gente, digan algo, muevan algo. No.